Buenas tardes. Eh, es un placer recibir en la Cátedra García Gómez a un gran amigo y catedrático de esta universidad, el profesor Juan Antonio Calatrava Escobar, que va... ¿Se oye? Sí. Que esta tarde nos va a deleitar con una conferencia magistral sobre los viajeros arquitectos turcos en el Imperio Otomano y supongo que la República también. El profesor Juan Calatrava Escobar, presentarlo en Granada es ocioso. La mayor parte de ustedes conocen su obra, supongo, y la importancia de la misma. De todas maneras, como amigo, quiero destacar algunos hitos dentro de su carrera. El profesor Juan Calatrava es catedrático de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Granada, es académico numerario de la Academia Nuestra Señora de la Angustia de Bellas Artes de esta ciudad, es doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares, miembro de la Fundación Le Corbusier, etcétera, etcétera. Presidente de los historiadores de la arquitectura, es un hombre con una preparación cosmopolita, cosa a destacar. Fundamentalmente hizo su tesis de licenciatura sobre Piranesi y luego un gran libro sobre las cárceles de Piranesi y luego su tesis doctoral sobre la teoría de las artes plásticas y la arquitectura en la Ilustración. Hace unos días tuve la oportunidad de volver sobre la tesis con motivo de una publicación y he de manifestar mi admiración por esta tesis doctoral que ya se leyó hace muchos años y se publicó en esta ciudad por la Diputación Provincial. Ulteriormente, el número de sus publicaciones es ingente y lo digo con absoluta franqueza, pero yo destacaría con motivo de la charla de esta tarde, de la conferencia de esta tarde, el libro colectivo que él coordinó y en el que yo tuve la fortuna con otros amigos de participar sobre el orientalismo entre Venecia y Granada, un tema realmente importante. Asimismo, realizó investigaciones sobre Owen Young con Pepe Tito, con otros colegas, y bueno, es decir, que el orientalismo, que es el leitmotiv de la conferencia de esta tarde, ha formado parte de su background académico. Yo no quisiera extenderme más, sino darle las gracias y apostillar sencillamente después de esta presentación que la Cátedra García Gómez, desde que yo cogí la dirección, gracias a la apuesta que hizo el rectorado a principios de año, hemos procurado diversificar en diversas actividades que no fueran solamente en el campo de los estudios semíticos. De manera que esto es una demostración. Ya se presentó hace unos días, estaba también el profesor Juan Calatrava, un libro sobre la Alhambra de un investigador turco y próximamente tendremos más actividades de este cariz, de tal manera que queda el mundo oriental queda recentrado de alguna manera en diversos polos del conocimiento. Pues muchas gracias, Juan Calatrava. Me dejo en el tintero cantidad de cosas de su currículum vitae, pero vaya por delante pues mi agradecimiento y lo que esperamos que es disfrutar de la conferencia que ahora va a pronunciar Juan Calatrava. Pues muchas gracias, José Antonio. Es un gran placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación a esta cátedra García Gómez, que desde luego está en las mejores manos posibles, porque si él acaba de hacer mi panegírico, yo haría ahora el suyo, pero doble. Así, pero como esto no es una sociedad de bombos mutuos, pues vamos ya a, a entrar en faena, pero vaya por delante mi agradecimiento por estar aquí. Y muchas gracias también a todos vosotros, a todos los que estáis aquí presentes esta tarde, entre los cuales he tenido la alegría de encontrar algunos antiguos alumnos que hace tiempo que no veía y que por lo que se ve no tuvieron bastante, ¿eh? Así que bueno, pues nada, un placer. Eh,
hablar sobre este viaje, vamos a hablar de viajes, evidentemente, como reza el título, pero de viajes que tienen, como vamos a ver, pues un fortísimo componente mítico, ideológico. No estamos hablando para nada del viaje insustancial que nos rodea actualmente, sino de viajes que se lanzaban al descubrimiento de un mundo. Muchas veces, además, con viajeros que nos solemos encontrar que ya antes de salir de casa habían decidido lo que iban a ver. Viajeros, en el caso de la Alhambra lo tenemos muy claro. El tema de los viajeros orientalistas del siglo XIX a la Alhambra es clarísimo. He tenido ocasión de hablar de él, pues aquí mismo en este Palacio de la Madraza, en otras ocasiones, y es muy curioso ese tema del viaje que viene ya predeterminado por todo un esquema mental que se trae de casa, por así decirlo. El viaje de occidentales a Oriente tiene un componente mucho más denso, porque estamos hablando de un mito de Oriente que tiene como varias capas que se van asentando, son como un palimpsesto que se va asentando a lo largo del tiempo. Para los viajeros, los primeros viajeros de la Ilustración, cuando a finales del siglo XVIII empieza ya a ser medio factible viajar al Imperio Otomano, para ellos, Oriente es sobre todo la tierra del despotismo oriental. Los ilustrados viajan a Oriente sobre todo a encontrar fascinados por ese mundo sensual, por ese mundo que no se conoce muy bien, pero que se tiene mitificado, y viajan sobre todo a ver las consecuencias de ese despotismo del cual, de cuya visión extraen argumentos para la polémica ilustrada del siglo XVIII. Caso clarísimo, pues, él no viajó, pero todos tenemos en mente las cartas persas de Montesquieu y otros muchos cosas de este tipo. Es una actitud que resume muy bien uno de los arquitectos perdón, no era arquitecto, uno de los articulistas que escriben artículos para la enciclopedia de Diderot, el Chevalier de Jaucourt, que cuando escribe, esto lo comentaba también el otro día cuando hablábamos del libro de él, que cuando escribe el artículo sobre el Palacio del Serrallo de Constantinopla, dice, es un palacio maravilloso que es perfectamente adecuado para ese tipo de gente que son los turcos que solo temen a una cosa, al trabajo. ¿No? Bueno, es ese mundo, esa mirada de Occidente sobre Oriente, pues tiene mucho. Luego, en el siglo XIX, el orientalismo se tiñe ya de muchos más matices, pero está la fascinación por ese mundo sensual representado por el baño, por el serrallo, por el harem. Está también el tema, ese gran tema orientalista que es identificar a los pueblos orientales desde el Imperio Otomano hacia Oriente como pueblos de las pasiones, es decir, gentes que no han hecho la Ilustración, no han hecho el Renacimiento y por tanto no tienen la racionalidad que se supone que tiene el hombre occidental y se dejan llevar por sus pasiones, que son básicamente la crueldad y la sensualidad exacerbada. Todos estos argumentos se van superponiendo y nos encontramos ya entonces así a finales del siglo XIX y con un tipo de viajero. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Vale, vale, sí. Bu- sí. A ver, ¿ahora mejor? Sí. Es, es nada, nada, estupendo. Pues pues nada, y llega un momento entonces que aparece un tipo de viajero muy particular, que es el arquitecto. El arquitecto profesional que va. ¿Ahora se oye mejor? Sí, sí. El arquitecto profesional que viaja ya no por esa fascinación orientalista. No, ahora parece que lo hemos oído. Muchas gracias. ¿eh? No por esa fascinación orientalista, sino por motivos profesionales muy específicos. La,
la nómina de todos estos viajeros de la segunda mitad del siglo XIX en adelante es inmensa. Ahí, bueno, por poner un solo ejemplo, esta antología publicada en Francia de viajeros franceses, solo franceses, durante el siglo XIX, pues tiene cerca de 1000 páginas y está hecha a base de trocitos de distintos viajes. Es decir, tratar de dar cuenta aquí de todo este cúmulo de cosas de una manera exhaustiva sería completamente absurdo. Y por eso he elegido hablar solo de tres arquitectos que son muy representativos. Voy a hablar de dos muy superficialmente y me voy a centrar sobre todo, la mayor parte de esta conferencia va a ser sobre el viaje que realiza a Turquía, el que es sin duda el arquitecto más conocido y más importante del siglo XX, el francés, nacido suizo, pero luego naturalizado francés, Le Corbusier. Un ejemplo interesante, el italiano Raimondo Daronco. Raimondo Daronco es un personaje importante en la instauración del Art Nouveau en Italia. Es autor, por ejemplo, del edificio de entrada a la exposición de Turín de 1902, que es el que estáis viendo ahí. Pero en un momento dado es llamado a Estambul y en principio para muy poco tiempo, pero luego se queda un montón de años allí. Realiza obras como, por ejemplo, la Escuela de Industria de Estambul, una que actualmente es la universidad, el edificio central de la universidad, que había sido dañada por un terremoto y se hace una reconstrucción. Daronco es un personaje interesante porque lo que hace es fundir, llega con el bagaje del Art Nouveau, es decir, saben lo que es el Art Nouveau, ¿no? El equivalente a lo que aquí podría ser el modernismo de Gaudí, ¿eh? Llega con ese bagaje de formas y encuentra que esas formas son compatibles con el sistema de ornamentación oriental y entonces realiza una arquitectura que es una hibridación eh, muy interesante que luego influirá en la casa que él mismo se construye en Turín. Hoy día, si cuando se pasea uno por Turín, si va con los ojos un poquito abiertos, pues aparece eh, una casa extrañísima que es como una especie de Frankenstein hecho a base de piezas orientales, digamos, es la casa de este señor. El segundo personaje del que quería simplemente mencionar, aunque él solo merecería una conferencia, es Bruno Taut, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, el alemán Bruno Taut, que es eh, un arquitecto que tiene un gran protagonismo en los años 10, 20, en ese momento tan fascinante de la cultura alemana que es la República de Weimar, cuando se ponen en práctica unos programas gigantescos de vivienda social, en los cuales él tiene un protagonismo muy importante y, perdón, y como tantos otros, cuando llegan los nazis en 1933, pues tiene que salir por pies. Viajó a Japón, en primer lugar, destino un tanto extraño para alguien que huye de los nazis, porque se estaba firmando el, el pacto, el pacto del eje entre Japón, Alemania e Italia. Pero bueno, estas cosas de la política tampoco eran tan directas. En Japón tuvo una fascinación absoluta por lo oriental, publicó un libro que es famosísimo, bueno, famosísimo entre los que nos dedicamos a esto, que es un libro precioso que se llama Amo la cultura japonesa, pero luego también tuvo que salir de Japón y termina en Turquía, a donde es llamado, después de la instauración de la República Otomana, donde es llamado para crear los estudios de arquitectura en Turquía, donde hace un proyecto, hace muchos proyectos no realizados para esa nueva República Turca que se pretendía laica, moderna, ajena a la tradición despótica de los sultanes otomanos. Y su obra más famosa es esta casa que se construye a orillas del Bósforo, una casa donde también las evocaciones orientales de la arquitectura popular turca pues están ahí en esta casa elevada sobre pilares que tiene unas vistas impresionantes sobre el Bósforo y que ahí ha quedado como una colaboración que pudo ser
más importante seguramente, pero que se frustró con la muerte del arquitecto en 1938. Estos son solo dos ejemplos de una playa de arquitectos que van ya un poquito al margen de todo ese cúmulo de soñaciones emocionales de tipo orientalista con el que iban los viajeros anteriores. Van ya, sobre todo, con esa idea de encontrar en Oriente argumentos arquitectónicos para la construcción de la arquitectura contemporánea occidental. Son momentos en que la tradición clásica, la obsesión por la arquitectura de tradición grecorromana ha dado evidentes muestras de agotamiento y muchos arquitectos buscan raíces en otro sitio, o más que raíces, argumentos, otras culturas con las que confrontarse, o los buscan en la naturaleza, como es el modernismo, el Art Nouveau, o los buscan en Japón, en Oriente, en el norte de África, en lugares ajenos a la tradición occidental. Y desde luego el ejemplo más famoso y en el que me voy a centrar todo este rato, porque es muy representativo de todo ello, es el viaje que hace Le Corbusier cuando todavía no se llamaba Le Corbusier, que como seguramente algunos saben, es un seudónimo. En realidad se llamaba Charles Edouard Jeanneret y todavía no había tomado ese nombre de Le Corbusier que asumiría en 1921. Le Corbusier es un gran viajero, es un personaje que creía en las potencialidades eh, heurísticas del viaje, en el viaje como formación, el viaje eh, como, como mejor palanca de formación de una persona. Había realizado un viaje muy importante por Italia en 1907 y ahora en 1911, entre mayo y noviembre de 1911, es cuando decide realizar su viaje a Oriente, que ahí tienen el itinerario. Parte de Dresde, aunque ahí ponga Berlín, en realidad de donde salen es desde Dresde y atraviesa todos los Balcanes y los Cárpatos, recala en tierra turca, en Estambul, y desde allí al Monte Athos, a Atenas, Delfos, Eleusis, y finalmente regreso por Pompeya, Nápoles, Roma. Estaba previsto ir a Egipto, pero luego esa parte del viaje se cae, ¿eh? Bueno, pues este viaje de 1911 fue fundamental para su formación. Es uno de los hitos de esa confrontación entre Oriente y Occidente en el mundo de la arquitectura y especialmente en el mundo turco, que es en el mundo otomano, que es lo que nos ocupa hoy. Y entonces vamos a ver algunos de los datos interesantes de este viaje. Era un viaje que a él siempre llevó dentro de sí. Curiosamente, Le Corbusier era muy amigo de publicar, publicó un montón de libros a lo largo de su vida y sin embargo el viaje de 1911 no lo publica prácticamente hasta 2 meses antes de su muerte. Lo llevó consigo siempre, siempre guardó como un tesoro los dibujos, los utilizó en diversas ocasiones. Por aquí aparecen muchos dibujos. Es que esto es una página del primer volumen de su obra completa y ahí aparecen reunidos como en un collage muchos de esos dibujos de 1911, pero solamente en 1965, cuando se siente ya próximo a la muerte, es cuando decide publicar el relato de ese viaje, casi como un testamento, casi un texto que le acompañó durante toda su vida y que solo al final es hecho público. Este viaje es un viaje enormemente fructífero. Realizó 300 dibujos, 500 fotografías, 6 cuadernos de notas y tiene mentores, tiene personajes. Todos estos grandes arquitectos o artistas muchas veces olvidamos que surgen de un caldo de cultivo donde hay personajes de una enorme importancia que suelen ser los grandes olvidados de esta película que contamos. Entre ellos, William Ritter. Seguro que ninguno habéis oído hablar de él porque no es un personaje especialmente famoso, pero es un gran intelectual de Neuchâtel y un hombre que estaba sobre todo preocupado por
por la fusión entre influencia oriental e influencia occidental en tierras eslavas. Era un eslavófilo declarado. Su obra más famosa es una obra titulada La tenacidad eslovaca, eh, l'entêtement, que es casi en francés la cabezonería eslovaca, y es el personaje, es un poco uno de los mentores intelectuales de Le Corbusier, el que le convence para realizar este viaje y el que le da las claves de lo que tiene que mirar. Que lo que tiene que mirar es sobre todo la arquitectura popular y el choque, las fricciones entre Oriente y Occidente en ese viaje. Por supuesto están sus padres también, que no se limitan, que son personajes también con una sólida formación intelectual, musical, sobre todo. Ahí está Le Corbusier de jovencito con sus padres y dos postales de las que les escribe a lo largo de este viaje. Los padres sufrieron mucho en este viaje porque Le Corbusier iba por todas partes comprando cerámicas, alfombras, toda una serie de cosas populares que le fascinaban, la iba mandando a su casa en Suiza y cada semana prácticamente reclamaba dinero a sus padres y decía, mandadme no sé cuánto a la poste restante, a la oficina de correos de no sé dónde. Y los pobres padres ahí venga a rascarse el bolsillo. Pero bueno, son personajes que tienen también una influencia importante. Las cartas que les enviaba Le Corbusier las publicaron en el diario local de la Chaux-de-Fonds, de la ciudad donde residían, y otros personajes también poco conocidos, como el arquitecto húngaro Károly Kos, que ahí tenéis algunos de sus libros y una de sus obras construidas en Hungría, que estaba sobre todo preocupado por el encuentro entre tradiciones populares y arquitectura contemporánea. Es decir, frente al mito o a la leyenda de que los arquitectos modernos no querían saber nada con lo popular, con lo vernáculo, con lo tradicional, en realidad nos dice que tenían una mirada absolutamente abierta a todas estas tradiciones, una mirada crítica, una mirada que quería sacar de estas tradiciones no erudición, sino aquello que podía ser útil para la construcción de nuestra cultura contemporánea. El viaje de Le Corbusier es un poco esto, ir mirando de todo este acervo de cultura popular que está en trance de desaparecer, que podemos rescatar para nosotros, hombres del siglo XX. En esta en este viaje, Le Corbusier se desespera porque está viendo cómo la vieja cultura popular de los Balcanes y del Imperio Otomano se deshace delante de sus ojos. A todas partes llega el tren y cuando llega el tren llega la modernidad y se abren los compartimientos estancos y se acaba. Y él se siente muchas veces, dice, soy seguramente el último que va a ver todo esto, el último que va a mirar este mundo que está en trance de desaparición. Bueno, pues como decía, hay todo un cúmulo, un viaje muy bien documentado porque además Le Corbusier era un obseso de guardarlo todo. ¿Eh? Hay otros arquitectos, artistas que les da igual. Le Corbusier desde jovencito yo creo que ya sabía que iba a ser famoso, entonces lo dejó todo absolutamente preparado para que luego lleguemos los historiadores y lo tengamos fácil. El archivo de la Fundación Le Corbusier es fantástico en este sentido. Guardaba yo que sé, hasta las entradas del cine, vamos, perfectamente clasificadas. En este viaje, como les decía, pues hay 300 dibujos, 500 fotografías. La fotografía para él era un tema esencial. Se compró a costa de sus padres una de las mejores cámaras que había en el mercado en este momento. Le dice a su amigo Clipstein, que ahora saldrá, el viaje lo hace en compañía de un joven intelectual belga, Clipstein, que ahora veremos en una foto, y le dice, me he comprado una nueva cámara perfeccionada, le dice Clipstein, y lo único que reclamaré de ti será tu espalda. Entonces, para que la lleve a cuestas. La cámara que se conserva hoy en la Fundación Le Corbusier era una Cupido 80, con un objetivo de Carl Zeiss, la firma mítica de Jena, que era, según la publicidad, era el mejor del momento, era y el que mejor aunaba
precisión fotográfica y manejabilidad. Y además tenía la posibilidad de hacer que las placas fueran panorámicas, con vistas panorámicas, que salieran placas de un tamaño de tarjeta postal que para este viaje es fundamental. Mm, Le Corbusier decía de la fotografía, con un abrir y cerrar de ojos se consigue eliminar las cosas, se consigue eliminar lo superfluo y solo te acuerdas de las maravillas. Y es un tipo de fotografía, vamos a ver algunas. Aquí tenemos un dibujo, pero aquí tenemos una de estas fotografías donde rechaza el pictorialismo típico de la fotografía de viajes. Son fotografías pensadas ya desde el ojo del arquitecto, fotografías que lo que tratan de reseñar es volumetrías ideales. Viendo esta foto, por ejemplo, de la Catedral de Esztergom, uno se acuerda de una frase tan repetida por él cuando decía que la arquitectura es el juego sabio y correcto de los volúmenes de la luz. Es decir, si se quedara en el juego sabio y correcto de los volúmenes, lo entenderíamos, la arquitectura como un juego de volúmenes, pero añade a continuación bajo la luz, es decir, siempre en reverberación, en contacto, en consonancia con las condiciones del mundo alrededor. No la fotografía autista, sino la fotografía resonando con el mundo en una especie de música universal, que era un concepto que él manejaba con frecuencia, con una tendencia a estas fotos también a la progresiva ausencia del individuo, poco anecdóticas. Le Corbusier elige ir por el Danubio. Le Corbusier y Klipstein, su compañero, eligen ir por el Danubio. Podían haber ido en el Orient Express, aunque era caro, pero hubieran encontrado los medios. Seguro que los padres le habrían acabado pagando también, pero deciden de una manera, digamos, intencionada viajar en barco, hacer ese recorrido ancestral por esa vía acuática que es el corazón de Europa, que es el Danubio. Todos recordarán, supongo, ese fantástico libro de Claudio Magris que se llama precisamente El Danubio y que es una reconstrucción, un viaje por el Danubio, recordando en cada punto lo que ha significado esa extraordinaria vía acuática para la historia de la cultura europea. Bueno, Le Corbusier y Clipstein se embarcan en el Danubio, embarcan el 2 de junio en el Danubio y empiezan a visitar los Balcanes, en un viaje que estaban haciendo otros en este momento. Curiosamente, por estas mismas fechas, estaba haciendo ese mismo viaje y no se conocieron, o por lo menos no, ninguno dio señales de haber conocido al otro, pero en estas mismas fechas estaba haciendo ese viaje John Reed. No sé si conocen a John Reed, un periodista norteamericano que escribió el mejor relato que existe sobre la Revolución Soviética, un libro que se llama Diez días que estremecieron al mundo. Es el único americano que está enterrado en el Kremlin. Era amigo personal de Lenin, y en estos mismos momentos estaba haciendo este mismo recorrido por el Danubio. ¿Y qué es lo que buscan en el Danubio? Ya están entrando en territorio fuertemente marcado por el Imperio Otomano. Llegaremos a Estambul enseguida. Pues buscan sobre todo, por una parte, la arquitectura de los volúmenes. Por ejemplo, esta foto de la fortaleza de Smeredevo siempre se ha puesto en relación, esto no es vamos, no me atribuyo el mérito de esta comparación, que está ya en un libro de hace años, pero cuando Le Corbusier hace el Plan de Buenos Aires de 1929 y encuentra y plantea cómo se llegaría al nuevo centro de negocios de Buenos Aires desde el agua, evidentemente está recordando esa fortaleza del Meredevo, esa foto que había sacado 18 años antes, en 1911, desde el barco en el Danubio. Pero por otra parte, el otro foco de atención, que es el foco que mantendrá prácticamente desde los Balcanes hasta llegar al propio territorio turco y posteriormente en Grecia, luego no tanto en Italia, porque Italia es otra cosa, es el mundo de las tradiciones populares, la atención antropológica, verdaderamente antropológica, al folclore, al modo de vida tradicional en trance de desaparición y con esa especie de desesperación de pensar
que está viendo algo que la próxima vez que viaje ya no va a estar, ¿eh? Que va a quedar todo planchado por la modernización. Pobrecillo, en 1911, si viera lo que ocurre ahora, pero ya entonces se empezaban a notar, se empezaba a hablar de esos temas. Como otros arquitectos de este momento, como Adolf Loos, por ejemplo, es fuertemente crítico con la contaminación de la cultura campesina por las formas modernas que vienen de las ciudades. Ese encuentro ciudad-campo en territorio balcánico y en territorio turco es fundamental. Y ahí tenéis dos muestras de ese viaje. Una postal, esto es otro tema también interesante. Le Corbusier compraba por todas partes postales, pero muy bien elegidas. No compraba la clásica postal de turista, sino postales que respondieran a sus intereses arquitectónicos. Su colección de postales se conserva intacta en la Fundación Le Corbusier. Se ha escrito recientemente un libro sobre, sobre estas postales y ahí tenéis una de ellas, dos mujeres junto a un pozo en Rumanía y al lado, ya sí en Turquía, una fuente con una figura de mujer al lado, un dibujo, una postal, diversos medios expresivos, pero siempre ese doble interés. La arquitectura popular vernácula como fuente para lo contemporáneo y las tradiciones como tesoro que el hombre moderno no debe de dejar perder. Otros dos ejemplos, dos dibujos preciosos, uno en un carro en el que realiza uno de sus trayectos, en fin, normal, se bajaban del barco, se volvían a subir, recorrían alrededores de alguna etapa a lo largo de este recorrido por los Balcanes, a veces en carros de campesinos, ¿eh? A veces el propio Le Corbusier dirá una cosa sorprendente. Puedo señalar aquí. ¿Se ve la flechita? Bueno, pues sí, 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 por ahí va. Esta especie de, no sé cómo decirlo, este artilugio que sirve para las bridas de los caballos, no sé cómo se llama eso, pero vamos, esto luego reaparecerá en el gigantesco arco de hormigón del proyecto del Palacio de los Soviets de 1929. Es decir, un tema, un elemento en parábola que está sacado totalmente del atrezo de las herramientas populares, reaparece de repente en el megaproyecto no construido de un arco de hormigón gigantesco en 1929 en Moscú. Es decir, Le Corbusier siempre decía que dibujar era como empujar las cosas al fondo de la memoria, como crear un almacén perfectamente catalogado, donde al dibujar empujaban las cosas al fondo de la memoria y ahí estaban hasta que las necesitaras. Y cuando las necesitaras, en un momento dado, el cerebro se ponía en movimiento hacia como estos gigantescos almacenes de IKEA, donde van y encuentran perfectamente la caja y de ahí aparecen estas cosas. Hay muchos dibujos de Le Corbusier de este viaje que luego fueron reutilizados en proyectos modernos. Seguramente muchos conocen la Capilla de Ronchamp, porque es una de las obras más conocidas de Le Corbusier. En la Capilla de Ronchamp hay dos pozos de luz, dos pequeñas capillas, que son dos pozos de luz que están directamente copiadas de dibujos que toma en la Villa Adriana de Tívoli a lo largo de este viaje. Es decir, el interés por lo popular, pero no es el interés, digamos, anecdótico, erudito, sino siempre con ese ojo de ver qué elemento puedo extraer de aquí que me sirva para, para mi cultura contemporánea. Y desde luego, en en este interés por lo popular, la cerámica, el tema de la cerámica, para él es fundamental y le acompañará toda su vida. Ahí tenéis algunas de las cerámicas que compra en este viaje, que se conservan en la Fundación Le Corbusier, un dibujo de estas cerámicas, una foto donde está, como veis, haciendo el tonto con su hermano Albert y con otro artista de ese momento. Y fijaros, ahí he puesto
una frase que yo creo que es bastante indicativa de por dónde va su interés por la cerámica. Tú conoces esos placeres, palpar la panza generosa y acariciar su cuello grácil, y luego explorar las sutilezas de su contorno. En fin, la estáis leyendo al mismo tiempo que yo, no merece la pena que la recite, pero podéis ver perfectamente cómo es un interés que va mucho más allá de un mero folclorismo superficial, ¿verdad? Y ya vamos adentrándonos en territorio cada vez más cercano a, a Turquía, en territorio cada vez más profundo en los Balcanes. El interés por la casa popular es absoluto en este viaje. Ahí tenéis una fotografía y un dibujo, siempre esa pareja de elementos, y uno de los rasgos más conocidos de la arquitectura de Le Corbusier era su idea de levantar los edificios sobre pilares, sobre pilotis, como se dice en francés. Él decía que así se liberaba el suelo para otros usos, pero también no era solo utilitario, es decir, su interés por levantar los edificios tenía que ver también con concebir el edificio como un objeto puro, que planea sobre el mundo, que no está sometido a las irregularidades de la superficie de, de la Tierra y puede planear como un objeto geométrico perfecto por encima del mundo. Bueno, pues ahí tenéis los pilares no los inventa Le Corbusier, están ahí en una arquitectura prácticamente palafítica que iba encontrando a las orillas del Danubio, que dibuja, que fotografía y que luego pone en práctica en algunas de sus obras. En fin, no voy a entrar ya en ese detalle. Esa es la misma foto en grande. O, por ejemplo, ese interés por las casas, donde las casas son fundamentalmente volúmenes. Esa idea de la arquitectura de los paramentos puros, de los paramentos lisos, que componen volúmenes claros, perfectamente diferenciados. Esto es un tema que no es solo de Le Corbusier, que a lo largo del siglo XX pues será muy importante. Por ejemplo, los arquitectos españoles del Gatepac dedicaron, en la época de la República, dedicaron un número de la revista que publicaban, la revista AC, Acción Contemporánea, dedicaron un número a las casas populares de Ibiza, porque pensaban que la casa tradicional mediterránea respondía perfectamente a los ideales de pureza de la arquitectura contemporánea. Esto está también en estas fotografías de Serbia, o por ejemplo temas que igualmente volverán a aparecer, como el tema del mobiliario incorporado, el tema de ese mobiliario que, que forma parte del propio proyecto, de la arquitectura del propio proyecto del edificio, que no se entrega un edificio vacío, sino que la concepción de cómo se ha de usar de esa herramienta que es el mobiliario forma parte de la propia concepción. Esto es algo que tanto Le Corbusier como Frank Lloyd Wright en Norteamérica desarrollarán, llevarán hasta las últimas consecuencias. Y aquí está también, en una casa tradicional de Bélico Tarnovo, y ya por fin llegamos a Turquía. Llegamos a Turquía, donde su primera gran etapa en Turquía es en Edirne, donde por primera vez conoce un caravasar, o un caravanserrayo, ese edificio, en fin, no hace falta ahora que explique lo que es un caravasar, pero el caravasar le fascina. Le Corbusier encontró dos, eh, dos temas, dos edificios colectivos que fueron para él una fuente importantísima. En el viaje de 1907 a Italia conoció la Cartuja de Florencia y la Cartuja de Florencia fue para él como la revelación de San Pablo en el camino de Damasco. En la Cartuja de Florencia encontró lo que podía ser la arquitectura contemporánea, unas células mínimas de habitabilidad, las células de los monjes cartujos trasladadas a la ciudad moderna,
y una enorme generosidad de espacios públicos, de jardines y demás. La Cartuja de Florencia era eso, el Caravasar, el caravanserrayo, es un poco lo mismo, esa idea de cómo el hombre puede habitar en células de habitación que no tienen por qué ser extensas, que pueden ser células mínimas. En este momento está en toda Europa el debate sobre la vivienda mínima, sobre el existence minimum, como decían los alemanes, un poquito más adelante, no todavía en esta época, y el Caravasar de Dirne le interesa sobremanera, pero no le interesa ya, es decir, ya la ornamentación le trae completamente sin cuidado, no se dedica a dibujar ornamentos árabes o turcos, lo que le interesa es los volúmenes, la composición de la arquitectura y sobre todo el uso de esa arquitectura, esa relación entre, entre el espacio privado y el espacio público, de lo cual dice que tenemos mucho que aprender. Le Corbusier comentaba que en la Alhambra visitó la Alhambra y él decía que en la Alhambra había aprendido dos cosas fundamentalmente, que la arquitectura es un arte que se aprecia no quedándote fijo y mirando, como si mirara un cuadro, sino andando y recorriendo. Y él definió eso como la promenada arquitectural, el paseo arquitectónico, y decía eso lo aprendió, entre otros sitios, en la Alhambra. En la Alhambra decía tú no puedes mirar nada o no entiendes nada si te quedas fijo en un punto, lo entiendes todo si te mueves. ¿Eh? Y en la Alhambra había aprendido también, decía, la posibilidad de que un espacio sirva para distintas funciones a lo largo del día y no quede encasillado, como en la tradición occidental, en un dormitorio, que es dormitorio las 24 horas del día, aunque durante 16 horas no duerma nadie allí. Bueno, pues iba por todas partes con esta mirada. Y en Turquía esta mirada se agranda enormemente y vamos a empezar a ver más cosas de Turquía. Llega por fin a Estambul y a Estambul llega con unas predisposiciones literarias, ha leído a Pierre Loti, ha leído a Gautier, ha leído toda, digamos, toda la literatura orientalista más conocida, pero sobre todo tiene una referencia pictórica, Paul Signac, el gran pintor fauvista que había estado en Estambul en 1907, 4 años antes, y había pintado una gran serie de cuadros sobre el Cuerno de Oro, sobre el Bósforo, y demás. Y fijaros lo que dice, bueno, lo tengo aquí, con lo que dice Le Corbusier, que podríamos estar mirando perfectamente ese cuadro de Signac. Quiero que sobre su cuerno de oro esté Estambul, en fin, podéis leerlo. Y el azul del mar dará la réplica al azul del cielo. Son dos de las acuarelas que pinta en Estambul, muy parecidas. Este es el cuadro de Signac. Y en Estambul ya es cuando, por decirlo en términos coloquiales, pierde la olla ya completamente, porque es el momento en que se le disparan sensaciones, en que empieza a percibir por todas partes llamadas de arquitecturas como volúmenes, juegos de colores, juegos de luces y sombras, juegos entre la arquitectura y el elemento vegetal, el elemento verde. El ciprés se convierte en un protagonista. De Granada sabemos mucho de eso, de cipreses. Bueno, el que más sabe es Pepetito, que está aquí sentado. Pero en Granada o en Florencia sabemos mucho de cipreses. En Granada nos tenemos que pasar la vida dando explicaciones de por qué tenemos por todas partes un árbol que es funerario en todas partes. En Estambul, lo mismo, el ciprés se convierte en un gran protagonista de todo este viaje. Aquí tenéis algunas de esas espléndidas acuarelas que fijaros que lo que tratan de plantear es un panorama donde la arquitectura no está tomada en el detalle, sino tomada como volumen que reacciona con la atmósfera, con el agua,
con los distintos momentos de la luz del día. Le interesan muy poco los detalles, le interesa la sensación de conjunto. Esta es una foto muy curiosa de Estambul que yo creo que si Le Corbusier pudiera, la eliminaría ahora, porque está con su amigo Clifton haciendo un poco el tonto, jugando a que Clifton es el sultán y Le Corbusier vestido de mujer está haciendo de odalisca, bailando para el sultán. En fin, sin comentarios. Era una foto, yo creo, curiosa de toda esta trayectoria. Y en Estambul, eh, perdón, en Constantinopla, que muy poco tiempo después pasaría a llamarse oficialmente Estambul, todavía es Constantinopla con toda la resonancia mítica que tiene el nombre, el cambio de nombre no deja de ser enormemente intencionado en el contexto de lo que era la República Otomana. En Estambul, pues se fija en muchos lugares especiales, por ejemplo, en los cementerios, algo a lo que no se prestaba excesiva atención. Los románticos habían hecho del cementerio un lugar sobre todo de ensoñaciones, de tumbas a la luz de la luna y demás. Para Le Corbusier, el cementerio es sobre todo una lección de arquitectura. Esas fotos del cementerio de Scutari, donde aparece la correspondencia entre las lápidas. A ver, bueno, lo podéis ver sin que lo señale, la correspondencia entre las lápidas y el tipo que está sentado a la izquierda, levantado un poco repantingándose ahí en mitad de ese espacio funerario, pues le sirve también para plantear esa relación entre paisaje, arquitectura y actividad humana. O incluso, esta es una tumba antigua, una tumba creo que del siglo IX, si no recuerdo mal, una de las fotos que toma una tumba bogomilita y donde queda absolutamente impresionado por ese señor con la mano alzada. Y ese señor con la mano alzada nos volverá a aparecer muchos años más tarde en la imagen del modular, ese nuevo sistema de medidas que quiso poner en práctica Le Corbusier, que estaba basado en la unidad básica del 2,26, que se supone que es la altura media del hombre con la mano alzada, que en fin, hay mucho que discutir porque depende de qué hombre, ¿no? Pero, pero en fin, él pretendía encontrar un sistema de medidas universal que eliminara tanto la absoluta cercanía al cuerpo humano, que es el sistema anglosajón, británico de pie, pulgada, etcétera, como la abstracción pura del sistema métrico decimal, que no tiene ninguna referencia natural. Y en medio se situaba su modular con esa figura tan absolutamente conocida del hombre con la mano alzada. Y este hombre con la mano alzada pues tiene muchas fuentes, pero una de ellas es sin duda este, ser, este personaje anónimo enterrado en una tumba del cementerio de Scutari en Estambul. Las fotografías y los dibujos de las mezquitas son también enormemente interesantes porque las manipula. Las manipula, Le Corbusier es un gran manipulador de imágenes también. En algún caso, cuando plantea esta Suleimanille, la anterior, la mezquita azul, y Santa Sofía, y a Santa Sofía cuando lo dibuja le quita un minarete que le estorba. ¿Eh? Él tiene la obsesión de plantear Santa Sofía como una obra maestra de volúmenes, de espacio creado por la sabia conjunción de volúmenes y sencillamente le quita un minarete. Al lado, una de las fotografías que saca de Santa Sofía, que no son las fotografías que todos conocemos, que la enfocan, eh, digamos, en su totalidad, sino una fotografía lateral donde le interesa precisamente ese escalonamiento de volúmenes. No sé a qué hora hemos empezado, José Antonio. Tú me dices, ¿verdad? Bueno, tú, Vamos a empezar sobre el cuan- cuarto a empezar. sí, vale, pues entonces. eh, cuando deambula por Estambul, en Estambul están
están mucho tiempo. ¿Eh? Por aquí tengo las fechas exactas, por aquí las tenía. Bueno, aproximadamente desde final de junio hasta agosto de 1911, casi 2 meses están en Estambul. Recorren las calles con mucho detalle y toman nota sobre todo de o toma nota Le Corbusier. Clipstein también hizo un relato de su viaje, que es muy interesante, claro, al lado del de Le Corbusier, con todo este aparataje gráfico, pues pierde interés, pero también tiene su gracia el relato de Clistein, porque además en muchos casos difieren las sensaciones sobre, bueno, claro, como si tú vas de viaje con un amigo y en un momento dado, pues tú estás cabreado y el otro no, y en fin, pues todo eso reflejado en dos diarios de viaje paralelos resulta una comparación verdaderamente interesante. Pero en Estambul, o en Constantinopla, mejor dicho, también encuentra otro tema que le interesará mucho a lo largo de su carrera, que es la idea de cómo los barrios que los occidentales, con un orgullo injustificado, llamamos caóticos, irracionales, tienen su propia lógica. Lo que ocurre es que es una lógica que no es la lógica occidental. Tienen una lógica que responde a las relaciones familiares, a las relaciones sociales, a las relaciones económicas de esa cultura. No son barrios caóticos en absoluto. Y esto es una idea que le entra muy fuerte en Constantinopla. Por ejemplo, cuando en 1929 hace el plan para Argel, eh, vamos, no le encargan, él decide hacer un plan para Argel y someterlo a las autoridades, y decide que lo que hay que hacer en Argel, para gran sorpresa de todos, decide que lo que hay que hacer en Argel es derribar completamente lo que han hecho los franceses desde que están en Argelia y conservar absolutamente la Casbah, el asentamiento árabe originario. Algo que a priori no era de esperar de un personaje rabiosamente moderno. Lo que hay al lado, de la izquierda, es el barrio de Constantinopla y el de la derecha es un dibujo que hace Le Corbusier de Argel, de la Casbah de Argel, donde encuentra, por ejemplo, que la casa árabe, con ese tema de la terraza, con esa importancia de la terraza como espacio vividero, como espacio que no es simplemente el cierre de la casa por arriba, sino un espacio tan vividero como pueda ser el salón, es un tema fundamental que luego él aplica en muchos sitios, en el bloque de viviendas de Marsella, en sus proyectos urbanísticos, en todas partes. Y todo esto comienza en 1911, cuando queda impactado por la fuerza de los barrios populares de Estambul. Las casas de Estambul también las dibuja en detalle. Me llama la atención enormemente estos voladizos, esa manera de ganar espacio por encima de la calle. En fin, no voy a detenerme en los detalles. Mm, Pero aquí no encontraba antes la fecha exacta de cuando están en Estambul y aquí la encontré. Llegan el 5 de julio y se quedan hasta el 21 de agosto. Y en Estambul asisten a un acontecimiento eh, verdaderamente caótico y que Le Corbusier encuentra fascinante. El 23 de julio de 1911 se estaban celebrando los fastos, las fiestas de la aprobación de la nueva constitución turca, de la nueva constitución del Estado turco. Esta es una foto que toma Le Corbusier de esas celebraciones con todas esas paradas militares y demás. Y de repente estalla un incendio en uno de los barrios populares de Constantinopla. Un incendio que se propaga porque los bomberos están todos en la celebración y no hay ni un solo retén de guardia y la ciudad se quema
en una grandísima parte. Esta es una foto que toma Le Corbusier del incendio hecha noche del 23 de julio de 1911. Y fijaros lo que dice, con una escasa compasión por la gente que se estaba achicharrando, lo encuentra como un espectáculo fascinante. En fin, podéis leer lo que dice. Fijaros cómo Le Corbusier aquí presa todavía un poco de lo que se llamaba desde finales del siglo XVIII la poética del sublime. Esa idea que aparece, por ejemplo, en Kant o en Burke, de que frente a la belleza clásica, que era todo serenidad, equilibrio, contención, etcétera, podía aparecer un segundo tipo de belleza, que es lo que empiezan a llamar lo sublime. El sublime es la exageración, los funcionamientos anómalos de la naturaleza. Kant lo explica en su crítica del juicio. Dice, ¿qué es lo sublime? Pues lo sublime es un gran torrente, un volcán en erupción, un enorme terremoto, cosas de ese. Y claro, luego tiene la precaución de añadir, al final de enumerar todas estas cosas que son sublimes, añade, todo esto es estéticamente sublime siempre que tú te encuentres a salvo. Claro, y lo tengas, lo dice literalmente Kant, no es por hacer un chiste. En la crítica del juicio lo dice así, pero claro, es que se convierte ese funcionamiento extraordinario de la naturaleza en un espectáculo capaz de conmover de una manera fuerte, de una manera dura, mucho más que la emoción pausada, tranquila que produce el lenguaje clásico tradicional, ¿eh? Bueno, pero aquí tenemos cómo Le Corbusier está absolutamente preso todavía de toda esta problemática. Al día siguiente empieza a fotografiar los restos del desastre, ¿eh? Y esas fotografías son, eh, son un documento importante de, de ese acontecimiento caótico. Las mismas mezquitas que había fotografiado en todo su esplendor, rodeadas ahora de un paisaje de ruinas, de un paisaje de escombros que todavía prácticamente echando humo. Y en y entre las casas que se queman está precisamente esta que había estudiado con mucho interés, una parecida, no esta exactamente, una muy parecida, donde había encontrado también otro elemento interesante, la ventana corrida, en fin, para quien no sea especialista, otra de las cosas que se dicen siempre como característica de Le Corbusier es lo que él llamaba la fenêtre en longueur, la ventana corrida como una banda frente al sistema tradicional de ventana, muro. ¿eh? Él hace de eso pues un tema básico de su concepción de la modernidad, uno de lo que él llamaba los 5 puntos de una nueva arquitectura, y lo encuentra ahí. En esta casa de Casanlac está exactamente la ventana eh, totalmente abierta en el muro del proyecto de la casa Dominó de 1915, cuando 4 años más tarde hace el proyecto de esa casa Dominó, que está con guión en medio. Eso no es una errata, la llamaba la casa Dominó con guión porque combinaba la raíz latina de domus, la casa, la idea de habitar, y el juego del dominó, la posibilidad de enganchar esas casas de una manera pues, un tanto aleatoria y no perfectamente ordenada en líneas horizontales. Bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo más de esa manera en que las tradiciones populares de Turquía y concretamente de Constantinopla suenan en la arquitectura contemporánea. Bueno, Estambul entonces es el deslumbramiento fundamental del viaje hasta este momento. Luego tendrá otro deslumbramiento, ¿no? El deslumbramiento de la Acrópolis. La Acrópolis de Atenas
es el punto fundamental. No es de lo que voy a hablar hoy, porque hoy estamos hablando de Turquía y del Imperio Otomano, pero en Atenas es cuando queda fascinado. Está 15 días en Atenas y los 15 días se los pasa subiendo a la Acrópolis. Prácticamente no ve otra cosa. Y es allí donde sufre, donde el movimiento absoluto lee la Priarsi en la Acrópolis, la oración sobre la Acrópolis de Ernest Renan, y en Atenas, en la Acrópolis, es donde definitivamente eh, acuña esa idea de la arquitectura como volúmenes bajo la luz. Entre tanto, el Monte Athos, los monasterios del Monte Athos, el dibujo de la izquierda es la llegada en barco al Monte Athos, el dibujo de la derecha, uno de los patios de esos monasterios donde vuelve a encontrar esa manera de cómo podemos traer a nuestro siglo XX soluciones de habitar codificadas desde muchos siglos antes. Y el final del viaje, mejor dicho, al final del recorrido por Turquía, es cuando aparece la decisión más dolorosa del viaje, la de no ir a Egipto. La visión de Egipto hubiera sido absolutamente complementaria de la de Estambul. De eso podemos estar completamente seguros, pero al final por muchas razones de tipo personal, pecuniarias, de tal, al final dice en su libro, mi decisión está tomada, no abordaré ninguna otra cultura. El gesto de las pirámides es vasto y yo estoy demasiado cansado. Es decir, son demasiadas emociones para encima añadirle las pirámides. Pondré prueba a Calabria y no a Chipre. ¿Eh? Y no veré ni la mezquita de Omar ni las pirámides. Y sin embargo, dice él, son las últimas palabras de su libro, y sin embargo, escribo con ojos de quien ha visto la Acrópolis y vuelvo feliz, retorno feliz, pero también con nostalgia anticipada. Dice, y sé muy bien que jamás volveré. Hay que encontrarse solo, sentado en una triste habitación de una casa de provincias, un domingo por la tarde, desesperado por la lluvia, para sentir con desgarro toda la felicidad que se ha dejado escapar. ¿Eh? Eh, Le Corbusier volverá a Estambul en otras ocasiones. Aquí decía que no iba a volver, pero volvió con frecuencia. En 1924 hace un proyecto para un monumento a Mustafa Kemal, un proyecto que publica en su revista L'Esprit Nouveau, pero que nunca llegó a realizarse. Un proyecto muy crítico contra la gran escultura monumental y sin embargo, pues no realizado. En 1933 escribe una carta al propio Kemal Atatürk, al padre de la patria turca, ofreciéndose a hacer gratis un plan de urbanismo para Estambul. Un plan de urbanismo donde dice que conserve la esencia histórica y al mismo tiempo afronte las necesidades modernas. Sin embargo, quien recibe el encargo es uno de sus grandes enemigos, el urbanista francés Henri Prost, que es el que hace de verdad el, el plan de Estambul de un modo mucho más convencional que Le Corbusier. En 1948 vuelve a Estambul también con un grupo de estudiantes para trazar el plan de Esmirna y allí a sus estudiantes les cuenta algo de ese viaje mítico de ya casi 40 años, 30 años antes, pero Mm, me quedo aquí porque si no podemos llegar ni a Nápoles, ni a Pompeya, ni a Roma, que es otro deslumbramiento. Pero yo creo que con esto hemos comprendido muy bien lo que significa Constantinopla, lo que significa Estambul para los arquitectos del siglo XX. Muchos otros, como Le Corbusier, irán a Constantinopla. Os podía dar aquí una lista de gente de la que seguramente no habéis oído hablar en vuestra vida, pero que son arquitectos que van o a mirar, como Le Corbusier, a dibujar, o bien con encargos, incluso con encargos, porque esta
La apuesta por la modernización de la nueva República Otomana implica también la contratación de ingenieros y de arquitectos occidentales, y ahí hay otro episodio, otro capítulo interesante, que es la pugna entre franceses y alemanes, y con participación italiana también por participar en este tema. Pero yo lo que querría acabar bueno, aquí tenéis eh, imágenes de la Acrópolis, ¿eh? Vista de lejos, vista a través de, la foto del propio Le Corbusier apoyándose en un gigantesco tambor. Pero yo lo que quería era terminar volviendo a Granada. Hemos empezado en Dresde, hemos, hemos recorrido los Balcanes, hemos entrado en Turquía, en Constantinopla. Y ahora, ¿por qué volvemos a Granada? Pues porque en Granada yo creo que se puede relacionar muy bien esta mirada de Le Corbusier sobre lo oriental con la que protagonizan en Granada en 1952 un grupo de arquitectos que deciden reunirse en la ciudad para, cuando ya parecía que el franquismo se estaba suavizando un poco dentro de lo que cabe, ya habían terminado los durísimos años 40 y los arquitectos un grupo de arquitectos querían recuperar en cierta medida el pulso de la modernidad, una modernidad templada, muy tímida, una modernidad que recuperara las esencias tradicionales de España y las integrara en un nuevo discurso moderno. Y es entonces cuando personajes como Miguel Fisac, por ejemplo, que está aquí en medio del que tiene el sombrero en la mano, o ahí está también el que fue durante tanto tiempo arqueólogo de la Alhambra, Jesús Bermúdez, estará ahí con un traje claro, con una corbata negra vamos, aparente o oscura, que le destaca mucho. Y ¿por qué decidieron reunirse estos arquitectos en Granada en 1952? Pues porque querían ver, porque ven en la Alhambra lo mismo que ve Le Corbusier en Constantinopla. Ven un Oriente que ya no es el Oriente del ornamento, ya no es el Oriente de las yeserías que había fascinado a Owen Jones, ya no es, por supuesto, el Oriente emocional de las leyendas, de todo ese discurso sobre lo mágico, sobre los duendes, sobre las princesas encantadas y todo este tipo de cosas. Y la Alhambra les interesa sobre todo porque ofrece una lección perfecta de juego de volúmenes. La Alhambra les interesa como metáfora de cómo, volviendo a la tradición española, se puede ser moderno. Y es entonces cuando leen la Alhambra en términos puramente arquitectónicos y no ornamentales, y publican en 1953 el resultado de esa visita, redactado por Fernando Chueca Goitia, que es el manifiesto de la Alhambra. Pues yo creo que cerrar el recorrido de Le Corbusier de 1911 con este episodio mutatis mutandis, con algunas cosas similares que ocurrió en Granada, pues podría ser coherente. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este recorrido. Muchas gracias por vuestra paciencia y si, no sé si quiere comentar algo, pues, ¿qué? Que siga contando cosas, ¿no? Ya, Bueno, yo bastante. creo que se merece un Ya. aplauso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, querido Juan, por tu recorrido tan apasionante por esta eh, ciudad mágica que es Estambul o Constantinopla. Y el público tiene la palabra. O sea, para si hay alguna pregunta, alguna cuestión que le quieran plantear al profesor Juan Cala. Hola, muchas gracias por la conferencia. Ha sido muy mm, entusiástico, o sea, muy interesante. Quería preguntar una parte cuando habla de la medida universal, que intentar que a una parte de la imagen que inspiró, ¿no? Con un monumento.
que tiene una persona gigante que lanza la mano. ¿Podría Sí. volver a ver esa imagen? Sí, esta, Mm, sí. A mí me interesa mucho lo que ha comentado sobre cómo en este caso se quiere como hacer intentar, ¿no? Construir una medida universal que elimina el cuerpo humano en el marco anglosajón. Em, ¿Podría explicarnos un poquito más sobre este caso? Porque me parece muy interesante. Yo he leído un poquito sobre orientalismo, escrito por Edward Said de 1978, pero lo que ha hecho él fue mucho más antes de la reflexión de Said sobre lo orientalismo, ¿no? Sobre lo mm. mundo fuera, cómo opinan sobre lo oriente. Entonces, pero me preguntas si te he entendido bien sobre Sí. el tema del sistema de medidas, del Sí, modular. exactamente. Vale. Sobre todo Sí, menciona también un momento sobre la visión anglosajón, ¿no? Que no sé, incluso volver a repetir la relación entre este diseño o incluso esta medida universal sí. y su reflexión, la relación sobre esta anglosajón, esto que hemos comentado. Sí, bueno, Le Corbusier tenía es decir, compartía eh, un cierto pensamiento esotérico. ¿Qué? Le Corbusier, que muchas veces pensamos que es el colmo de la racionalidad, era un personaje fuertemente místico. Él estaba muy marcado por el pensamiento alquímico, ¿eh? Él se consideraba descendiente de cátaros, creía que era descendiente de unos cátaros que habían emigrado desde las matanzas de cátaros del sur de Francia hacia Suiza y digamos que tenía este componente profundamente hermético que muchas veces no se ha destacado de él. Y como parte de todo eso, tenía una idea de la mística del número. El número no como un simple tema aritmético o matemático, sino como algo, eh, como toda esa tradición que desde Pitágoras en adelante rodea los temas del número de un cierto halo mágico. En este sentido, él era un lector apasionado del libro de Matila Guica, del número de oro, ¿eh? Todo este, todo este tema que existe en torno a la sección áurea, a las consecuencias. Entonces, para él, encontrar el sistema de medida perfecto no era, digamos, una simple herramienta para sus proyectos arquitectónicos, sino formaba parte casi de su cosmovisión, de una manera de relacionarse con el mundo. Y él que encontraba pues que los dos sistemas con los que se medía el mundo en Occidente eran insatisfactorios. El sistema anglosajón estaba demasiado pegado al cuerpo humano. La pulgada es la dimensión del pulgar, el pie, en fin, es un sistema totalmente derivado de racionalizar o de tipologizar las medidas estándar del cuerpo humano. En el otro extremo, el sistema métrico decimal no es nada. En fin, ahora ya me imagino que eso ya no se enseña, pero yo cuando me enseñaban en el colegio me decían que el metro era la longitud de una barra de platino iridiado que se conserva en el Instituto de Pesos, Medidas y Monedas de París y ya está. ¿Eh? Eh, ¿Y esa, por qué eso tenía 100 centímetros y un metro? Pues porque alguien lo había decidido así y ya está. Le Corbusier lo que intenta es hacer una síntesis de los dos sistemas. Para eso se basa en el matemático Fibonacci, crea dos series Fibonacci, que son la serie azul y la serie roja, y a partir de esa medida estándar del 2,26 que luego él modifica también, porque cuando quiere, Le Corbusier era muy de hacer grandes principios, pero luego cuando tenía que aplicarlos se lo saltaba él mismo. Y entonces a menudo el 2,26 del modular lo transforma y lo convierte, por ejemplo, en un 3,36, porque le viene mejor. Cuando hace su cabaña en el sur de Francia, la hace con una medida de 3,36. Pero bueno, básicamente de lo que se trata es de crear pues una especie de número mágico, por así decirlo, que reuniera las virtudes de los dos sistemas. De hecho, él estaba muy orgulloso de esto y muy amargado de que no le hicieran ni caso. En Estados Unidos fue a ver a Einstein y le contó el modular
yo creo que Einstein lo oyó como el que oye llover. No hay ningún eco de lo que dijo Einstein sobre esto, pero Le Corbusier se hizo una foto con Einstein enseñándole el modelo y la iba enseñando por todos lados. Es decir, pero él estaba muy, muy orgulloso de este tema. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar. Lo fundamental es entender que para él el número era algo mucho más simple que una cuestión de un módulo que le viniera bien para realizar sus proyectos. Era una manera casi filosófica de entender el mundo y de sumergirte en el mundo. Y eso es lo que hay ahí en esa litografía del modular, que está acompañado de una concha también, que es significativo porque aquí se reúne también otro tema que le interesaba mucho, que es el tema de las geometrías naturales, de las geometrías que no son fruto de la capacidad de abstracción humana, sino que las produce la propia naturaleza, como la piña del pino, el caparazón de la tortuga, la concha, todo este tipo de cosas. Pero bueno, es que si me tiráis de la lengua me enrollo mucho con estas cosas de Le Corbusier. Aquí lo que quería ver era como las raíces de toda esta filosofía del número, o una de las raíces las podíamos encontrar precisamente en esta tumba anónima de un cementerio de Estambul visitado en 1911. Sí, sí, de usar el juego para vivir de mito, ¿no? Como al final, como un tipo de crítica o reflexión, ¿no? Pensando sí, en esto. Por eso se ha dibujado un cuerpo humano ahí. sí. Vale, vale. Y muchas gracias por la concha. También creo que la concha podría ser también material, incluso para construir mucha arquitectura, ¿no? Se usa la concha como un material también Sí, para hacer los edificios muchas veces también, ¿no? sí, sobre todo piedra de esta que lleva incrustado, en fin, la piedra de Burbeck, por ejemplo, en Inglaterra. Sí, Señor Calatrava, muchísimas gracias por su exposición. Es un placer escucharle muchas gracias. y su erudición un regalo para los oídos. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cree usted que Le Corbusier sigue influyendo en la arquitectura contemporánea? Pues sí, bueno, es que me parece que José Antonio me va a regañar porque aquí veníamos a hablar de Constantinopla y estamos hablando de Le Corbusier fundamentalmente, pero la influencia sí, enorme, una influencia enorme para bien y para mal, ¿eh? Porque eh, por, por supuesto, Le Corbusier ha sido el arquitecto más influyente del siglo XX. También ha tenido muy, muy mala prensa, porque cuando viene, sobre todo cuando viene la reconstrucción de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, los promotores inmobiliarios cogen los principios básicos de la arquitectura de Le Corbusier, pero les amputan todo lo que tenía de revolucionario en el sentido de generosidad de espacios públicos y demás, y empiezan a surgir todos los bloques de viviendas que conocemos que, eh, digamos, muchas veces son puestos en la cuenta negativa de Le Corbusier cuando no tiene nada que ver con esto. Es un puro aprovechamiento inmobiliario de algunos de esos principios. También cuando la influencia también ha sido un poco en el sentido de matar al padre. Muchos arquitectos contemporáneos reconocen la enorme influencia corbusieriana, como no puede ser de otra manera, pero reaccionan en gran medida, sobre todo a partir de los años 50, 60, hay un movimiento muy claro de reacción contra lo que se podría considerar quizá una excesiva rigidez del sistema del movimiento moderno, que es falso porque el propio Le Corbusier se reinventa. Una de las grandezas de Le Corbusier es que vivió mucho tiempo, de 1887 a 1965, y, y yo muchas veces cuando le explico a Le Corbusier a mis alumnos, empiezo diciendo que Le Corbusier es grande por muchas cosas, pero sobre todo porque supo reinventarse continuamente. Es decir, no se ancló a sus ideas de 1920, sino que supo reinventarse conforme el mundo cambiaba
a su alrededor. Y hay un segundo Le Corbusier, mucho más de última etapa, que está mucho más abierto a temas más artísticos, más relacionados con el humanismo y demás. Sí, resumiendo, por no enrollarme demasiado, la influencia es enorme, tanto en el sentido positivo como en el sentido, digamos, por decirlo de una manera también un poco coloquial, de padre que hay que matar para encontrar tu propio camino. ¿Eh? Yo quería hacerte una pregunta, porque me ha llamado la atención la alusión a Pierlotti. Y como tú conoces perfectamente todo, bueno, Pierlotti es el gran orientalista francés que se recrea en el imaginario del orientalismo clásico, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo lo lee, qué lee y cómo lo asimila? Lee a Sillad, Así ya. que es uno de sus libros de cabecera de juventud. Y además, su ejemplar está en el archivo de la Fundación Le Corbusier, lleno de Mm, notas y de cosas. Y, y le interesa, bueno, le interesa como referencia de un mundo ancestral, de un mundo. Pero él luego es muy crítico con Pierluigi, es decir, lleva ese bagaje de lectura, pero cuando ve la realidad, sobre todo cuando ve el choque de la tradición popular con la llegada de la modernidad, que en gran parte venía de manos de los franceses, pues se vuelve muy crítico contra este tipo de literatura orientalista. La conoce bien porque la conocía, formaba parte del bagaje intelectual de cualquier persona culta en Francia en esos momentos, pero lo mismo que la llevaba en la cabeza, digamos que el choque con la realidad le atenúa mucho ese fervor orientalista. ¿Eh? Queda ahí como un resto ¿eh? muy bien. Y lo que había leído era Cillat, que yo sepa, nada más. Sí, ¿Eh? sí.